Esta semana en Vaticano recordaremos al gran doctor de la Iglesia, San Roberto Bellarmino, y descubriremos cómo sus pensamientos influyeron en la creación de los Estados Unidos y del mundo moderno. Se aproxima el mes misionero de octubre. Conozcan al cardenal que dirige los esfuerzos de evangelización de la Iglesia. Pero antes, les contaremos cómo ha ido la semana en la vida del Papa. Todo esto y más, ahora en Vaticano. Pocos días antes de partir en viaje apostólico a África, el Papa Francisco se reunió con unos 40 obispos que se encontraban en Roma con ocasión de sus ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales para obispos en Roma fueron establecidos por el Papa Francisco para reforzar su ministerio episcopal. Se realizan una vez al año para los obispos que celebran 5 o 6 años de ordenación episcopal. Reunidos con el Papa, los obispos se presentaron uno a uno, una oportunidad para encontrarse y compartir un momento con el sucesor de Pedro. ¿Que a usted le gusta el café de Costa Rica? Bueno, por eso. El sínodo no es parlamento. El sínodo no es un parlamento, y si no hay Espíritu Santo, no hay sínodo. El Papa Francisco dirigió estas palabras a los obispos del sínodo de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana. Alrededor de 50 obispos procedentes tanto de Ucrania como de otros países del mundo participaron en el encuentro sinodal. Este año se cumplen 90 años de la celebración de su primer sínodo en Roma y 50 años de la consagración de la cocatedral católica greco-ucraniana de Santa Sofía en Roma. La Iglesia Greco-Católica Ucraniana es la mayor iglesia oriental que continúa la tradición oriental al tiempo que mantiene su plena comunión con Roma. En el encuentro con la Asociación Italiana de Oncólogos, el Papa Francisco se opuso con firmeza a la eutanasia. La práctica de la eutanasia. Dijo que la práctica de la eutanasia dice tener por objeto promover la libertad personal, pero que en realidad se basa en una visión utilitarista de la persona. Junto a los médicos, también algunos pacientes participaron en la audiencia. El Santo Padre ofreció a los pacientes una mirada a Cristo sufriente como ejemplo. El Papa Francisco elogió a la asociación por su atención al paciente individual más que a la enfermedad y calificó este enfoque como oncología de la misericordia. El Santo Padre recibió a una delegación del Consejo de Iglesias de Oriente Medio, encabezada por su secretaria general, la doctora Soraya Bechelani. Esta ofreció al Papa Francisco un icono de San Ignacio de Antioquía, que representa la misión de su organización, un símbolo de unidad entre los cristianos. Durante los 40 minutos de la reunión, el Papa elogió los esfuerzos de la secretaria general y le recordó a ella y a su delegación que la Iglesia es también una mujer. La doctora Bechelani expresó un excepcional deseo para que su santidad emprenda en este tercer milenio un tercer concilio vaticano para hacer frente a los problemas del tercer milenio, a lo que el Papa contestó: «Reza por mí porque esto no es sencillo». El Papa Francisco se reunió en audiencia privada con la presidenta del Movimiento de los Focolares Católicos, María Boche, y con su copresidente, Jesús Morán. Boche regaló al Papa el ícono ruso La alegría de todos los afligidos, que pertenecía a Chiara Lubich, fundadora de los Focolares, así como un libro de sus conversaciones. El Papa animó a la comunidad a trasladar sus profecías al mundo. Fundado por Chiara Lubich, en 1943, el movimiento de los focolares está presente en 180 países del mundo y cuenta con más de 140.000 miembros. El objetivo principal del movimiento es promover la unidad entre las naciones y así fomentar la fraternidad. La creciente hostilidad hacia los migrantes y refugiados, especialmente en las sociedades europeas, sigue siendo un tema candente aquí en la ONU de Ginebra. Monseñor Robert Vitilo, presidente de la Comisión Católica Internacional de Migración, recordó al Papa Francisco, quien ha calificado la crisis de calle de doble sentido. Con motivo del lanzamiento de una nueva publicación sobre las causas y consecuencias de la migración, hoy en día,
El Centro de Derechos Humanos de Ginebra organizó un coloquio en la sede de las Naciones Unidas de Ginebra. Los temas que se abordaron fueron la migración y la solidaridad humana, así como la protección de las personas desplazadas. El jefe de la Comisión Católica Internacional de Migración habló sobre el papel que la Iglesia Católica desempeña. Es también necesario hacer esfuerzos para evitar que las personas se vean obligadas a abandonar a sus familias en sus propios países, al igual que permitirles de regresar en condiciones de seguridad con pleno respeto a su dignidad y a sus derechos humanos. Todas las personas anhelan una vida mejor y más próspera, y el desafío de la migración no puede afrontarse con una mentalidad indiferente ni violenta, tampoco ofreciendo soluciones parciales. En primer lugar, la Iglesia Católica tiene que sensibilizar acerca de la situación de los migrantes y también tiene que llamar la atención sobre sus enseñanzas, sobre la dignidad única de todas las personas, incluidas las migrantes, para luego animarlas a todas a que respondan de manera justa y equitativa, aceptando la situación, añadió. Nos unimos a muchas organizaciones y órdenes religiosas que se especializan en el cuidado y el servicio a los migrantes y refugiados. Lo hacemos de diversos modos. Por ejemplo, formamos una red de organizaciones católicas, especialmente de las conferencias episcopales nacionales, y les ayudamos a conocer la situación de la migración. También lo hacemos a través del derecho internacional, especialmente con las Naciones Unidas, abogando por políticas justas hacia los migrantes y refugiados. Y finalmente tenemos nuestros propios programas de asistencia humanitaria. Muchos de estos programas se centran hoy en día en Oriente Medio y también en Pakistán, donde todavía tenemos un gran número de refugiados que necesitan ayuda, tanto humanitaria para la búsqueda de soluciones duraderas, como el reasentamiento en otros países para cuando no puedan regresar a sus hogares en condiciones de seguridad o no pueden ser integrados en los países de asilo. El propósito de este coloquio era evaluar las causas y consecuencias del desplazamiento forzado de personas en Europa y en la región árabe, así como las razones que subyacen en el temor que rodea a la llegada de los inmigrantes. Probablemente, debido a nuestra condición pecaminosa por causa del pecado original, la gente a menudo tiene miedo de las personas y las cosas que son diferentes. Considero que esa forma parte de la situación, pero también creo que ha habido un gran impulso en el mundo de hoy, una especie de retórica tóxica sobre los migrantes y los refugiados. Una parte proviene del terrorismo al que nos enfrentamos. También hay algunas motivaciones políticas de los líderes que quieren rechazar a los migrantes y refugiados en sus países. Creo que el antídoto es dar a conocer a los migrantes y refugiados. Eso es lo que el Papa Francisco nos anima a hacer. Muchos estados han firmado el llamado Pacto Mundial para las Migraciones, que fue diseñado para ayudar a la gestión ordenada y legal de los migrantes. Sin embargo, los retos siguen siendo la aceptación y su aplicación de modo más amplio. Pienso que supervisar la implementación real y recordar tanto a jefes de Estado como a funcionarios su obligación es otro de los cruciales papeles que la Iglesia y las organizaciones como la Comisión Católica Internacional de Migración tienen, al igual que poner de nuestra parte para asegurarnos de que damos la bienvenida a los refugiados y a migrantes en todas partes del mundo, así como ofrecerles ambientes pacíficos y condiciones de vida decentes. Obviamente, las soluciones son difíciles de encontrar, mientras que a nivel político continúan los debates sobre la mejor manera de abordar la crisis. La Santa Sede está tratando de volver a introducir la humanidad y la dignidad de los migrantes en el debate. El 17 de septiembre de cada año, la Iglesia honra a San Roberto Bellarmino, uno de los más grandes maestros de la fe. Vivía en una época de confusión en el mundo cristiano y tuvo que lidiar con problemas que surgieron durante la Reforma Protestante. Fue el padre espiritual de San Luis Gonzaga y ambos están ahora sepultados en la iglesia de San Ignacio de Roma. Su compañero jesuita, el padre Mich Pacua, dice que admira la habilidad de San Roberto Bellarmino para aprender y explicar que el conocimiento de Bellarmino
fue una de las razones por las que fue proclamado doctor de la Iglesia. Knowing a lot Saber mucho no le hace a un santo, a saint. But fue la forma en que usó su magnífica capacidad intelectual lo que lo convirtió en santo. is what made him a saint. The doctors of the church are able to offer us solid doctrine. Los doctores de la Iglesia son capaces de ofrecer una doctrina sólida y eso es precisamente lo que San Belarmino hizo. Había estudiado filosofía y teología, conocía el lenguaje bíblico y todo eso lo recogió en sus respuestas a los diferentes protestantes. In his answers to the different Protestants. So he wrote a catechism. De modo que acabó escribiendo un catecismo que explica claramente la fe de una manera bien organizada. En segundo lugar, también escribió Disputaciones, un libro que trataba de todos los temas mencionados por los diversos reformadores y que respondía a ellos de manera ordenada, utilizando primero las escrituras y luego los padres de la Iglesia y su tradición para mostrarles en qué se habían equivocado. And the church tradition, and showing where they had made mistakes. In his disputation with King James, Durante su disputa con el rey Jaime, el teólogo real escribió un libro contra Roberto Belarmino, un libro llamado Patriarca, que defendía el derecho divino de los reyes contra los libros de los santos. Es importante que Filmer, autor de dicho libro, refutara a Belarmino citando los escritos de nuestro autor, ¿verdad? Pues bien, no deja de ser interesante que Patriarca estuviera en la biblioteca de Thomas Jefferson, quien más tarde redactaría la Declaración de Independencia y se convertiría en presidente de los Estados Unidos. No hay evidencia de que Thomas Jefferson leyera ninguno de los libros escritos por Belarmino, pero obviamente no estaba de acuerdo con el derecho divino de los reyes, pues escribió los documentos para la separación de Inglaterra y no creía que Dios le diera al rey el derecho de ser monarca, sino que debía conformarse con los principios de justicia, debido a que el gobierno pertenecía al pueblo. La idea de que el gobierno pertenece al pueblo y es dado al pueblo por Dios es de Roberto Belarmino. that idea that government belongs to the people and is given to the people by God is Robert Bellarmine's idea. And as we deal with some of the same issues, También podemos aprender de él que los intentos belicosos para recuperar a los protestantes están abocados al fracaso. San Roberto lo sabía, la crueldad y la cárcel no iban a funcionar, pero la verdad sí sería efectiva. Y como ahora tratamos sobre los mismos temas con algunas comunidades protestantes, debemos aprender de sus respuestas y su enfoque caritativo. Es decir, también tenemos que aplicar eso a las diversas cuestiones de nuestra época moderna. Lidiamos con un nuevo ateísmo y desacuerdo con respecto a la existencia de Dios. El malentendido de que el Estado es la fuente y el centro de los derechos ha sido devastador en el siglo XX, en el que 305 millones de personas fueron asesinadas en guerras o por sus propios gobiernos. Los estados creyeron que tenían todos los derechos cuando en realidad no los albergaban. Nosotros podemos aprender de eso y aplicarlo a nuestro propio tiempo actual y hacerlo con el mismo amor a Cristo, amor a la Iglesia y amor a nuestros oponentes como lo hizo San Roberto Belarmino. Es un ejemplo de lo que tanto necesitamos a día de hoy. that is an example that we very much need this day. En unos instantes, les presentaremos una mirada al mes misionero extraordinario de octubre. Bautizados y enviados es el lema del próximo mes misionero extraordinario de octubre,
convocado por el Papa Francisco. Toda la Iglesia está llamada a participar. Nos reunimos con el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el cardenal Fernando Filoni, para hablar de cómo se va a celebrar en Roma el mes misionero. Intanto il Santo Padre il 1 di ottobre. En primer lugar, el Santo Padre celebrará vísperas el 1 de octubre, el día de Santa Teresita del Niño Jesús. Esta será la primera cita. A continuación, el Rosario Misionero, el 8 de octubre, que será transmitido al mundo a través de Radio María. Entonces tendremos el Sínodo, que también es una realidad misionera, especialmente si tenemos en cuenta que más de 30 circunscripciones eclesiásticas de la Amazonia dependen de nuestra congregación. Y finalmente tendremos la canonización, después de la Jornada Misionera Mundial, en la que se nombrarán unos cuantos santos nuevos, de los que provienen de la realidad del mundo misionero. Lo importante es que este mes nos conciencie, que en nuestra conciencia se despierte el interés misionero otorgado por el bautismo. Consapevolezza che il battesimo mi abilita. Bautizados y enviados. Es el lema de este mes misionero. El cardenal Bergoglio, el Papa Francisco, había lanzado esta gran iniciativa, el bautismo como obra misionera, cuando estaba en Argentina. En un mundo secularizado que ve todo esto como proselitismo, ¿sigue el bautismo siendo una obra misionera? Bueno, el bautismo es el final del viaje. No hablamos del bautismo de los que llegan y bautizan, sino de los que están presentes en un lugar determinado, el que crea las condiciones para las relaciones interpersonales. ¿Por qué haces todo esto? ¿Qué es lo que te trae a dejar tu país para venir aquí y hacer todo esto? Bueno, el Evangelio me impulsa. ¿Y qué es el Evangelio? Aquí es cuando se configura la catequesis y las personas que se adhieren vendrán al bautismo como la fase final de este primer acercamiento. La propuesta del Evangelio, su metodología, debe ser consistente con la visión de la evangelización de la Iglesia. De modo que cualquier forma de proselitismo, acaparamiento, ocupación, por así decirlo, de los espíritus, de las almas de las personas, no es ni evangélica ni mucho menos aceptable. Así pues, aquí notamos también esa diferencia, porque incluso la metodología de los misioneros debe tener en cuenta las realidades del lugar y no solaparse. En este sentido, creo que la actividad misionera misma también cambia, ya que no debemos tener en cuenta solo a los misioneros enviados, los que han sido la punta de lanza, sino a todos los bautizados. Si recibo el bautismo, si amo el bautismo, si creo que mi fe es un don, una riqueza, yo mismo me convierto en misionero. La fe no puede ser algo que egoístamente uno se guarde para sí mismo, sino que se comunica. Esta puede ser una forma de dar testimonio. Puede llegar a ser incluso una forma muy exigente. Esta forma de vivir la vocación donde aún no ha llegado el Evangelio. Aquí entran en juego todas las facetas de cómo el bautizado puede dar testimonio, anunciar y compartir su fe. Tutte le sfaccettature di come il battezzato può testimoniare la sua fede, annunziare la sua fede, condividere la sua fede. ¿Cómo de necesarios son los testigos hoy en día? Hablaba de los misioneros casi como de profesionales, pero ¿y los testigos? Ma la testimonianza non è un pacchetto, io ce l'ho, tu non ce l'hai, questo sì, questo no. El testimonio no es un añadido. Yo lo doy, tú no lo das, este sí, aquel no. Creo que aquí y ahora también se dan. Deberíamos tener una dimensión menos sociológica y un poco más espiritual. A fin de cuentas, el testigo nunca sabe qué es un testigo, pero es el Espíritu Santo de Dios quien despierta algo en las personas, los caminos, los comportamientos, los modos de ser. Y quien los recibe, los acoge también a través de una gracia sobrenatural que hace ver la diversidad. A menudo cuento una pequeña anécdota que me gusta mucho. Cuando Matteo Ricci estuvo en China, lo recordamos porque es una gran figura occidental, pero siempre digo que sería como caminar como una sola pierna, que no estaba caminando, que estaba saltando. Habría que sumarle una segunda pierna, que en este caso fue la del chino Chu Guangqi. Era mandarín, viceministro de la corte imperial, un hombre que había acogido la fe de una manera extraordinariamente bella. Cuando el emperador le dijo, pero tú que eres mandarín, ¿cómo es que te hiciste cristiano? ¿Qué es lo que no has encontrado en nuestra cultura? Y yendo al grano, le dice al emperador, me hice cristiano porque tenemos mucha cultura, pero la cultura es algo nuestro. Lo que el Evangelio nos dice no es una cultura, es un don que nos viene de lo alto, un don sobrenatural que solo por nuestra cuenta no podríamos tener. El emperador le dice, ¿qué significa eso? Pon un ejemplo. El perdón del enemigo no es humano. Perdonar no es humano. Perdonar al enemigo solo puede ser un regalo de Dios que ilumina tu corazón, tu mente.
algo que tú simplemente aceptas. El emperador quedó impresionado con esa respuesta. Zhu Guangqi había dado todas sus posesiones a los pobres, todas ellas. A su muerte se vio la necesidad de un gran funeral, como corresponde a un viceministro mandarín, pero no tenía dinero. Tuvieron que recaudarlo para poder celebrar el funeral. El emperador dijo, yo pagaré por ello. Así se convirtió en un instrumento de reflexión, de anuncio del Evangelio y de testimonio. Zhu Guangqi no tenía ningún interés en dar testimonio como un hecho humano, sino solo del don que había recibido y aceptado, la gracia que Dios había puesto en su corazón. Ma se non del dono che aveva capito, ricevuto, che la grazia gli aveva messo nel cuore. La meta de este mes misionero sería conseguir más misioneros o más testigos. Io penso che Ambas cosas, más misioneros en el sentido de hacernos ante todo conscientes, algo que el bautismo nos permite hacer. Tampoco vayamos a pensar que la actividad misionera sea delegable. También es cierto que no se puede ser misionero sin ser testigo al mismo tiempo. La fascinación de la vocación proviene del hecho de que se da testimonio de algo que el hombre normalmente no tiene, no ve, no entiende. Aquí, pues, debemos decir dónde comienza la actividad misionera, cuando el testimonio se convierte en actividad misionera. Pues bien, aquí entramos en el ámbito en el que la gracia de Dios y el poder de Dios no pueden ser codificados en términos de antes y después, de 1, 2, 3, 4. Muchas gracias, Su Eminencia. Gracias a usted.